Como bien dijiste, el Casal de Cataluña de Buenos Aires es la asociación civil que nuclea a los catalanes en Buenos Aires y también de referencia en todo el país y en el Cono Sur, porque es el casal, digamos, más importante de fuera de Cataluña y el que tiene más historia y más referencia. Ah, O sea, mira. está el Teatro Margarita Xirgu, tiene otro teatro más, una sala Guimerá, tiene restaurante, y además tiene mucha historia. O sea, Mm. a modo de ejemplo, en la Guerra Civil Española, desde el Casal de Cataluña juntaban alimentos y juntaban dinero para enviar Uf, a la uf. gente allá, recibieron exiliados, Ujú. y tiene una historia muy rica, Importantísima. importantísima, Ujú. sí, 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 muchos documentos originales, es más, hasta pasó por ahí Federico García Lorca, fue el presidente Maciá, que fue un presidente catalán. O sea, tiene una historia muy rica. La primera vez que vino Joan Manuel Serrat a Argentina y cantó en Ajá, catalán, lo cantó en el Margarita Xirgu. O ajá. sea, ese es el espacio de referencia que va más allá de una asociación civil eh, pura y simple. ¿En qué lugar está de Buenos Aires? Está en Chacabuco e Independencia, en el barrio de San Telmo, es Sí. Chacabuco 863. Y Para cualquiera que esté de paseo por la ciudad de Buenos Aires, es un lugar muy lindo, además está como patrimonio histórico y cultural, o sea, de la ciudad de Buenos Aires y de la nación mm, también, se porque es puede un edificio. visitar, ¿Cómo? se puede visitar. Sí, hay visitas guiadas porque organiza el mismo gobierno de la ciudad. Ahora en la noche de los museos vamos a tener una participación activa, y es un lugar que tiene más de 135 años, o sea, Ujú, es un lugar que tiene su historia ujú. también. Bien, Bueno, sí. volviendo al tema de Cataluña. No, pero un par de preguntitas más ya que estamos. Después nos metemos en el. Tenemos un ratito. Bueno, Leía la otra vez que Argentina es el segundo país con mayor cantidad de catalanes en el mundo después de Francia. ¿Eso está bien? eso está bien, sí, 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 Mm, sí, eso está bien, pero no nos olvidemos que de España los catalanes fueron los menos exiliados. ajá. A ver si puedo explicarme de una forma más coloquial. En las crisis que hubieron en Europa, en España le afectó la Guerra Civil Española, eh, los exiliados generalmente eran gallegos, por eso acá en Argentina tenemos tanta colectividad gallega, y después andaluces y de otras regiones. Cataluña, en cierta forma, era dentro de lo mal que se estaba en España y en Europa, era la que menos mal estaba. Por lo tanto, la nuestra es una colonia acá en Argentina muy antigua, pero no muy numerosa. Ujú, Pero sin perjuicio de eso, es la segunda después de Francia. ajá. O sea, por una cuestión lógica. Después de las guerras, generalmente se exiliaban a Francia, que era cruzar los Pirineos y era el lugar más cerca que tenía Cataluña para exiliarse, y luego Argentina. Ujú. ¿De cuánta gente estamos hablando aproximadamente? Y en este momento, a ver, habrá como residentes acá en Argentina más de 30.000. Ajá. Exactamente no No, pero no para hay un hacernos una padrón, idea, ¿y pero esos están desparramados, están concentrados en algún lugar específico? no, están desparramados. eh, Se formaron casales en todo el país, o sea, no solo está el Casal de Buenos Aires, el Casal de Buenos Aires es el más antiguo y el más grande, pero hay uno en Rosario, hay en Mm, Córdoba, ujú. hay en Mendoza, hay en Capitán Sarmiento, hay en La Plata. Por lo tanto, o sea, están diseminados por todo el país. Bien, bien. Pero en Buenos Aires, obviamente, por una cuestión poblacional, simplemente es donde más aglutinan Ajá. eh, catalanes. ¿Cuántos representan para la población total de España? ¿Cuántos catalanes hay en España? ¿Y qué Y a, porcentaje de la población total? y a ver, la población total, creo que empadronados, en el último padrón había unos 7.300.000 y pico. Ujú. Exactamente, realmente no tengo el número, pero eso se puede googlear, ¿no? Eh,
pero más o menos la población estaría entre 7.300.000, 7,5 millones. Ajá. Habilitados para votar había unos 5 millones y pico. Ujú, ujú. Bueno, y España tiene 40 y pico de millones. Tal cual, tal Ajá, cual. ajá. Y te voy a hacer una pregunta fácil. Sí. ¿Y por qué se quieren separar? Por lo menos eso es lo que quedó evidenciado de alguna manera después del último referéndum, ¿no? Donde dio un número muy contundente. Sí, a ver, no es tan fácil la pregunta. No es tan fácil. En mi caso personal, yo sí como catalán e hijo de catalán, estoy a favor de la independencia y muchos medios en muchos lugares lo simplificaron a una cuestión económica. Yo creo que no solo hay una cuestión económica, que la parte económica fue el origen y el desencadenante. Ahora, si tengo tiempo, puedo decir, en mi opinión, por qué pienso Mm, de esa manera. ujú. Para eso te Pero, llamamos, así que claro, dale tranquilo. pero también hay razones históricas culturales y razones políticas. Como razones históricas culturales, que eso mucha gente no lo sabe, pero bueno, lo debería saber, la historia de Cataluña es una nación milenaria. O sea, hoy en día ya nadie discute que es una nación anterior al nacimiento de España. O sea, Cataluña existe antes de España y está dentro de la Constitución española Ujú, como nación. O sea, eso no se discute, ya que tiene un idioma, tiene su cultura propia, tiene sus propias instituciones de gobierno. O sea, Cataluña, para que se comprenda, tiene su propia constitución y su propio parlamento, el Parlamento de Cataluña, que es su propio organismo anterior a la existencia que existiera España. ujú. A modo de dato histórico, Francia ya había reconocido la independencia de Cataluña en el año 1258, que fue un tratado de Corbeil, que fue entre Jaume el Conquistador, que era un catalán, y Luis IX. O sea, mirá si existe antes de Ujú, España. ujú. Lo mismo pasa con el País Vasco, y lo mismo pasa o sea, Con los España, gallegos también. claro, por Ujú, eso. España, digamos que es un conjunto de naciones que por cuestiones de guerra fueron conquistadas. Eh, Ese es un tema. Después tenemos el tema político, estrictamente político. Por un lado, lo que se discutía en el referéndum era un tema de derecho a votar y derechos democráticos, o sea, que la gente tenga derecho a decidir por su propia forma. Y se discutía no solo el tema de la independencia, en realidad lo que se discutía era que Cataluña quiere ser una república. Nosotros hablamos de República Catalana. En cambio, en España hay una monarquía, que es la monarquía mm, borbónica. ujú, Entonces, mientras en España hay una monarquía constitucional, la gente, o sea, a raíz de la crisis, por eso digo que es un origen y un desencadenante, a raíz de la crisis, hoy en día, en el siglo XXI, para hablar en forma coloquial, ya está cansada de estar pagándole, o sea, impuestos a un rey para que viva como un ajá, rey mientras ajá, está sufriendo una ajá, crisis. Esto ajá, salió en la crisis del 2008-2009, ajá, como diciendo ya estamos podridos de pagar al rey mm, y nosotros estar sufriendo el día a día. ujú, Ese es otro tema, ujú. que no es el más importante, Pero pero suma. va sumando, va Ujú, sumando. O sea, ujú. esto es una situación de hartazgo que se llegó por Claro, el pueblo claro. catalán. Ajá. Es un rejunte de varias cosas. Eh, no sé si tengo tiempo. Sí, sí. También está el tema de que España siempre quiso seguir manteniendo el sistema unitario de gobierno, sin reconocer, las propias particularidades que tienen cada nación, o sea, que tenían los vascos, que tenían los catalanes, que tenían los gallegos o tienen los gallegos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo desaparecer todas las identidades nacionales existentes. O sea, para hacerlo en criollo, en la época de Franco, cuando termina la Guerra Civil Española, directamente a las autonomías, suspendió las autonomías, instauró la monarquía y les prohibió hablar el catalán, les prohibió el parlamento, les cerró las constituciones y instauró una dictadura
con monárquica. Eso pasó en Cataluña. Borró las identidades, o intentó, porque eso no se puede. Intentó, porque eso no se puede borrar nunca. Intentó hacer desaparecer las identidades de cada región con yo digo el verso de la España unida. O sea, hoy en día, viene uno de los programas de televisión, no sé si fue Chiche Helblum, creo que dentro de las cosas que decía, dijo algo que era cierto, dijo, hoy en día España unida, lo único que la une es el rey Borbón. ¿Por qué? Porque cada autonomía tiene su propia forma de gobierno, tiene su propia política, y ya uno va al País Vasco y se puede hablar en vasco, en Cataluña se habla catalán, y los gallegos también quieren mantener su propia identidad. Y otro desencadenante político, que ese fue el que reventó todo, fue el tema del estatuto. Cataluña tiene una especie de un estatuto que, para que se entienda, vendría a ser como una constitución local. Vamos a poner de ejemplo, yo estoy en la ciudad de Buenos Aires, que sea la constitución de la ciudad. Tal cual. En el año, porque este proceso empieza del 2005 al 2010. En el año 2010, Rajoy, cuando había ciertos derechos que ya estaban aprobados por España en el estatuto, como por ejemplo que se respete la lengua catalana en las instituciones y bueno, un montón de cosas más, él directamente, en una forma muy fina, dijo, yo me cepillo al estatuto. En España, cualquiera puede averiguar, cepillarse al estatuto es pasárselo por ahí, ¿vio? Entonces recortó el estatuto directamente. Eso a los catalanes los indignó, porque fue una especie de dictadura que impuso. Entonces, esa sumatoria también sumó. ¿Qué pasó? Pidieron un diálogo en el 2010. Dijeron, señores, sentémonos a dialogar. Rajoy nunca quiso, o sea, no dio nunca ninguna vía de negociación. Siempre evitó cualquier dar tipo de discusión política respecto a la situación de Cataluña. Y eso, claro, a la gente le provocó indignación. Esa política, digamos, centralista de Madrid. Y después, no sé si tengo tiempo, podemos hablar de las razones económicas, que son... Te las iba a preguntar. Bueno. Las razones económicas, que fue el desencadenante, que a raíz de esta crisis, a raíz de esta cepillada política del estatuto y a raíz de esta sumatoria de hartazgo, entonces, ¿qué pasa? Cataluña, digamos que sería la economía, el motor de España, es la economía más importante de España. Es la que aporta un 20-22% del PBI en general, y le retorna entre un 12 y un 14% aproximadamente. Cataluña tiene una forma, o sea, la diferencia con el País Vasco es que Cataluña recauda, manda todo a Madrid, y a Madrid le devuelve el 12 o 14%. Que eso, a su vez, además de ser injusto, porque podemos decirlo por maneras, o sea, comparándolo en Argentina, y bueno, hay que ayudar a las regiones o a las localidades más necesitadas, pero no es que le retorne entre un 12 y 14, le está retornando mucho menos de lo que realmente necesita para el normal funcionamiento de las instituciones y de los servicios públicos. O sea, con esto que le retorna, ni siquiera Cataluña puede mantener los servicios públicos y las instituciones. Lo cual está hecho adrede, no es nada es casual. Entonces, eso es por un lado. En cambio, por ejemplo, las otras autonomías, los vascos, el Euskadi o Navarra, por ejemplo, o el País Valenciano, a diferencia, los vascos, por ejemplo, tienen un tema de cupos, o sea, ellos le llaman el régimen foral, que es al revés, o sea, los vascos acordaron que recaudan y el excedente lo mandan a Madrid para repartir en el resto de España. Entonces, ahí ya hay una cuestión de injusticia, porque dicen, ¿por qué si a todas las autonomías se manejan de una forma, con Cataluña se manejan de la forma opuesta? Ese fue, para mí, el desencadenante. O sea, ¿cuánto es lo que aporta en total de lo que recauda España? ¿Cuánto es el aporte de Cataluña, me dijiste? Sí, Cataluña es un 20%, más o menos del PBI total.
Del PBI total de España, un 20% se lo aporta la autonomía de Cataluña. Tal cual, tal cual. Y le retorna un 14%. Pensemos lo siguiente, por eso, como el estatuto vamos a ubicarlo en una constitución local, o sea, por ejemplo, a ver, en Madrid, en el País Vasco, lo que o sea, lo que le retorna lo que le retorna de Madrid, lo que se queda a Madrid, o sea, los poderes no delegados, como se dicen, es para infraestructura y para seguridad. Cataluña solamente lo único que puede recaudar en este momento y la única capacidad de recaudación es todo lo referente a los actos jurídicos, sucesiones, donaciones. Vendríamos a ver, por ejemplo, lo de las inscripciones en los registros de la propiedad inmueble. Bueno, eso es lo único que Cataluña es el poder no delegado que se queda. En este momento le tiene que retornar, o sea, le tiene que dar toda la recaudación a Madrid y le retornan entre un 12 y un 14%. Se entiende, se entiende. Si bien las situaciones no son iguales y vos te encargaste de explicarlas, la de los vascos y los gallegos, ¿crees que a partir de esta iniciativa de Cataluña pueden llegar a tomar el mismo camino ellos? A ver, en realidad por eso comenzó con una petición de diálogo por ese tema económico. Yo personalmente creo que si hace 4 o 5 años atrás se hubieran sentado a dialogar las partes y hubieran decidido un régimen foral como tienen las demás autonomías, creo que el problema no hubiera llegado hasta esta situación límite y esta situación de hartazgo. O sea, estoy convencido de que fue pura y exclusivamente una incapacidad de manejo político del actual presidente de España, Mariano Rajoy. Porque si eso se hubieran sentado a dialogar, yo creo que lo hubieran solucionado de una forma más pacífica y no tan violenta. Pero la posición que siempre empleó fue no dialogo, no dialogo, me cepillo el estatuto, y lo demostró el último fin de semana con el referéndum, que mientras iban a votar familias con niños, gente anciana, empezó a repartir palos y golpes de una forma brutal y animal, porque del otro lado no había signos de actos de violencia. Lo podía haber manejado de una manera más pacífica y sin embargo, bueno, su naturaleza hizo que lo manejara al estilo de la Guerra Civil Española. O sea, mucha gente recordó, sobre todo la gente mayor y anciana, recordó el manejo con que se manejaba a Cataluña en esa época de dictadura. Bueno, la verdad que se entendió todo claramente, o sea, yo te aporto una parte importante de tu PBI, vos me devolvés menos de lo que necesito para funcionar, encima te pasás por donde ya sabés mi estatuto, me ninguneás, no me reconoces como, como cultura, llega un momento en que te hartás. Llega un momento en que la gente se harta. Claro, y claro. Si uno observa, cuando ve en los medios, la televisión y todo, la gente que más está apoyando la independencia catalana es la gente joven. ¿Por qué? Porque la gente joven ya hay cosas que no las comprende, hay cosas que no es que no las comprende, no las admite. Eso de que el rey de España, entonces tengo que aportar, Claro, el rey claro. se va a cazar elefantes, Claro. Un joven no lo admite. Una persona mayor escapa y le saca fotos al rey, pero un joven ya se ríe de esta situación. Sí, claro. O sea, vos no me podés aportar más dinero a mí que vivo en Cataluña, pero mientras tanto nosotros todos los españoles tenemos que financiar al rey que va a cazar elefantes. Tal cual. Eso ya no entra en la cabeza de un joven, de ninguna manera. A ver, es una chicana, pero... No, es una exageración, pero para que se entienda, ¿no? Claro, hay cosas que no van más. Para que entienda la gente que no está metida dentro de la política de España, en cierta forma es así, se tiene que entender de esa manera. Y qué bueno. Porque además no es que no le devuelve el dinero que... o sea, no es solamente doy tanto y recibo tanto, porque en un sistema federal sería lo más lógico y lo más
lo más normal. O sea, acá en Argentina, si lo comparamos con Argentina, es lógico que provincias más ricas aporten a provincias como Formosa, Santiago del Estero, que a nivel población, obviamente van a resultar más perjudicadas, pero es una forma de ayudar a todo el país. Acá le están devolviendo menos de lo que necesita para funcionar normalmente. O sea, le están dando menos de lo que realmente le tienen que mandar. Bien, te hago las dos últimas. ¿Cómo crees que va a terminar esta historia? A ver, ¿cómo va a terminar? No lo sé. Creo que nadie tiene la bola de cristal para determinarlo, pero de acuerdo a las noticias que se van llevando, el tema está muy complejo, está muy discutido. Yo creo que se tienen que sentar a una mesa de diálogo, aunque Rajoy no lo quiera, no puede tensar la situación mucho más porque va a tener una desobediencia civil de la población. O sea, las últimas novedades es que, a ver, en principio, de acuerdo a la ley de transitoriedad, o sea, ya se estableció una ley de transitoriedad en Cataluña, que si ganaba el sí, se proclamaba la independencia. Dentro de esa ley de transitoriedad ya estipularon que el día lunes el presidente Puigdemont iba a declarar la independencia. Inmediatamente en el día de ayer el Tribunal Constitucional ya suspendió al Parlamento catalán, o sea, de una forma autoritaria. En vez de decir, bueno, a ver, sentémonos antes de proclamar la independencia, veamos los puntos que podemos negociar, ya directamente suprimió el Parlamento catalán, como lo hicieron en la historia. O sea, esto no es de ahora, esto pasó siempre. Barcelona fue bombardeada más de 10 veces por Madrid, eso fíjense en los libros de historia, en distintos contextos históricos, desde Franco, igual que con los vascos. A ver, el famoso cuadro de Guernica es un bombardeo que ordenó Franco para bombardear al pueblo vasco. Bueno, en Cataluña, en Barcelona, fue bombardeada más de 10 veces, en la guerra de sucesión, en la guerra de los segadores. Bueno, ahí eso está en los libros de historia. Yo creo que se van a tener que sentar a dialogar. Ahora en las noticias actuales es que las empresas están saliendo. Los bancos. Primero empezaron los bancos, o sea, está el Banco de Sabadell y está la Caixa, que es el otro banco más importante de Cataluña. A ver, las empresas, por una cuestión de seguridad, de defender su patrimonio, obviamente ante un eventual corralito, un eventual ahogo financiero, salen de la región de conflicto. Pero eso no obsta, no es que eso no obsta a que las empresas sigan operando, y si se declara la independencia, las empresas se van a acomodar al nuevo contexto de país. Las empresas quieren ganar plata y obviamente en todo el mundo es igual. Claro, no van a dejar de ganar. Si tienen la posibilidad de ganar plata en un nuevo país, a ellos les importa muy poco el tema de la independencia, por lo tanto no hay que tomarlo como un contexto. Acá lo importante es ver qué posición toma Europa, o sea, el resto de los países europeos. Hasta ahora están tomando una posición bastante distante. Cataluña, neutral. Los catalanes estábamos esperando que tomen una posición más activa. Primero, no nos olvidemos que Rajoy el otro día, tirando balas de goma a la población, violó un artículo del tribunal, de lo que sería el Parlasur acá, bueno, el que sería el Tribunal Europeo, el Parlamento Europeo, que es no podés atacar a tu propia población. Y a su vez lo hizo con balas de goma, que las balas de goma en Cataluña, en la autonomía, están prohibidas por ley. O sea, utilizó un método también ilegal. Eso digo porque cuando hablan de legalidad o ilegalidad, o que el referéndum es ilegal, a ver, también la cepillada que le hizo el estatuto en el 2010 Rajoy es ilegal. O sea, ¿quién es más ilegal? ¿El que es ilegal primero o el que es ilegal después? No sé si me explico. Sí, perfectamente. Pero por eso, entonces yo soy ilegal cuando me conviene, y cuando no me conviene uso la legalidad. Bueno, no.
José, bueno, te quiero hacer la última pregunta que no tiene que ver con el conflicto. Sí. ¿Cómo hago yo para reconocer un catalán en la calle? ¿Cuál es si es que tiene algún, algún rasgo distintivo una persona de la cultura catalana? A ver. El catalán en realidad es una persona, por lo general, la más parca de España. Ajá. Esa es la más parca, hay que reconocerlo. Lo más divertido dice que son los andaluces, los sevillanos. Eh, pero el catalán es una persona franca, sincera, siempre se le dice el ceni catalán, o sea, tiene una personalidad que si dice una cosa, digamos que generalmente es muy raro que no la cumpla. Parco, pero de palabra. ¿Cómo? Parco, pero de palabra. Exactamente. Siempre en la historia de Cataluña, y uno puede ver los catalanes, y además de principios. O sea, a modo ilustrativo, recordemos que Mateu y Larrea eran catalanes. Ajá. Mateu Sí. y Larrau, en realidad sería en catalán, eran dos personas oriundas de Mataró, que eran dos personas catalanas. Y bueno, y eso, o sea, el catalán es una persona pacífica, es una persona muy cosmopolita, es una persona que recibe, uno lo puede ver, si viaja a Barcelona, va a haber gente de todas nacionalidades, de todo el lado del mundo, por eso el ataque del atentado terrorista, en realidad fue un lugar neurálgico, fue un lugar donde se atacó no solo a Cataluña, se atacó al mundo, porque uno va a Barcelona y ve gente de todo el mundo, y el catalán es muy abierto, y generalmente es muy viajante, o sea, es más bien de ir de un lugar al otro, no es de quedarse quieto. Eso respecto a las características, digamos, de ciertos rasgos. ¿Cómo se lo reconoce? Bueno, ahora nos van a reconocer cuando nos vean con la estelada. Hablándole bien del rey. Claro. Cuando no hablen bien del rey y lo vean con una camiseta del Barça o con una estelada, y ya se van a dar cuenta que si no es catalán, bueno, ahí anda raspando. Bueno, José, te agradezco muchísimo la charla, fue muy ilustrativa y bueno, fuiste muy generoso también en atendernos, así que no, al contrario, hasta una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la charla, la verdad que me sentí muy a gusto, y cuando quieran están todos invitados al Casal de Cataluña de Buenos Aires, que está en la calle Chacabuco 863 de la ciudad de Buenos Aires. Esto es en el barrio de Palermo. Chacabuco Independencia, es muy lindo, hay teatros, hay muchas obras de teatro, esas las pueden googlear, y la verdad que es un espacio que les va a gustar y les va, o sea, tiene mucha historia y mucha cultura. Para matar las penas que nos dejó el equipo argentino anoche. La verdad que sí, la verdad que sufrimos todos, y bueno, y esperemos que nuestro Messi, cuando digo nuestro, ahora hablo como argentino que soy, se nos ilumine y nos dé por lo menos el pasaje al mundial que todos te lo apropias de dos lugares diferentes, entonces. Tal cual. A ver, vamos a ser sinceros, los catalanes sabemos que Messi es argentino, pero bueno, tiene un poquito de catalán también. Te mando un abrazo grande. Otro para vos. Gracias, José. Hasta cualquier momento. José Meléndez Paredes.